Vamos a dar cuenta que me muero, que sin ella no soy nada. Dile que mi vida yo me vida si ella está, que no soporto más esta terrible soledad, que me la encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo, que si miro al espejo me encuentro aquí. Jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy continuamos con el tema de la empresa campesina, las famosas empresas campesinas asociativas como sujeto del derecho agrario. Luego entraríamos a ver las cooperativas. Y el día de hoy vamos a terminar un poquito temprano, jóvenes, dado que tenemos pues con espero la comprensión de ustedes. Tenemos examen muy extraordinario de 8:30, examen de nuestro curso de 8:30 a 9:30, para los compañeros que no se pudieron examinar, especialmente los de la sección C, la sección anterior. Así que el día de hoy pues abordamos el tema, tenemos acá el tema de las empresas campesinas asociativas, las ECAS, o ECA, las famosas ECAS, jóvenes, que se les va a dar cuerpo, se les va a dar forma legal a través del decreto ley que se emitió en el tiempo de Humberto Mejía Víctores. Tuvo como presidente de manera a raíz de un golpe de Estado. Recordemos, fue después del gobierno del general Ríos Montt. Y pues acá el gobierno de Humberto Mejía Víctores se va a formular esta ley. También es indicada dentro de los antecedentes que tenemos. Obviamente no aparece en la ley, jóvenes, pero en ese entonces formó parte del Ministerio de Agricultura. Les mencionaba una persona, el ingeniero Leopoldo Sandoval, que era ingeniero agrónomo, tuvo pues bastante conocimiento acerca de cómo sacar adelante a los trabajadores campesinos, ya que a raíz de, recordemos, 1952, con la emisión de la ley de reforma agraria, se entregaron tierras a los campesinos, especialmente una forma legal de entrega fue el usufructo. Es decir, los campesinos podían tener y hacer uso de la tierra hasta donde se pudiera. Digamos, podríamos hablar acá, por ejemplo, del usufructo vitalicio, pero acá se hablaba del uso de la tierra, jóvenes, dado que se les entregaba en propiedad, y máxime si es en propiedad personal, los campesinos lamentablemente de manera inmediata vendían estas tierras y se volvía ese círculo vicioso de la pobreza y de la no tenencia de tierra. Sin embargo, pues ese impulso que se dio durante 2 años de la reforma agraria se revirtió, esto ya lo vimos, 2 años después, mediante decretos de la Junta de Gobierno, que le dio el golpe prácticamente de Estado, la caída a Jacobo Arbenz Guzmán. Luego aparece el Instituto Nacional de Transformación Agraria, adjudicando tierras, proporcionando tierras. Perfecto, ahí estamos, jóvenes. Gracias. Entonces viene, luego,
aparece, sin embargo, pues ese círculo de pobreza continuaba en el campo, jóvenes, porque los campesinos, aun cuando hubiesen sido favorecidos por las tierras, especialmente las que entregan en patrimonio familiar agrario, y en algunos casos el patrimonio colectivo, patrimonio agrario colectivo. Sí, les voy a presentar, vamos a tener unas diapositivas, solo para recordar esto, por favor. Sin embargo, no había capital, no había financiamiento, y menos capacitación y orientación para los procesos productivos, razón por la cual hablábamos, algunos efectivamente se dedicaron a la producción del café, pero sobre todo a la producción del maíz. Razón por la cual, y ahora vamos a hablar de esto, por favor, tenemos acá las famosas ECAS, las empresas campesinas asociativas. Gracias, compañeras. Aquí tenemos las empresas campesinas asociativas. Hemos visto en la ley, vamos a dar un breve repaso de esto, jóvenes, como sujetos del derecho agrario, cuyos actos o omisiones caen dentro de la normativa jurídica agraria de nuestro país. Aparecen las ECAS tratando de impulsar la idea, fundamentalmente con esta ley, jóvenes, de impulsar la idea de que se organicen los campesinos, y especialmente aquellos campesinos que fueron beneficiados con las adjudicaciones de tierra, ya sea en patrimonio familiar, individual, digamos, de una sola familia, o en patrimonio colectivo, de unas 50 familias en unas tierras, por ejemplo, hasta 100 familias en una finca, en un terreno. Y de ahí surge la idea de que estos campesinos pudieran considerarse ya como parte del proceso productivo agrícola, especialmente capitalista, y ya no como sujetos precisamente inmersos en relaciones sociales de producción feudal, sino que fueran saliendo precisamente eso, modernizar un poquito el trabajo del campo en el marco de las relaciones capitalistas de producción agrícola. Por eso se indica acá, en la misma ley, jóvenes, que una empresa campesina asociativa, habíamos visto, así es, breve repaso, por favor, que estaba formada por campesinos beneficiarios. Vean, por favor, recuerden bien esto, jóvenes. No cualquier campesino, aun cuando se organizara, sino que aquellos campesinos beneficiarios del proceso de transformación agraria. Es decir, aquellos campesinos que de alguna manera, ya sea individual, como familia, o bien como colectivo, varias familias, habían sido favorecidas o beneficiadas con la adjudicación de tierras en ese marco del proceso de transformación agraria por el Instituto Nacional de Transformación Agraria, como se indica acá, constituirse en una colectividad, bajo una gestión común para explotar directa y personalmente la tierra de forma eficiente, que es lo que se busca. Ahí está la tierra, pero no se aprovecha bien. Y también en forma racional, pues, tratando de no agotar también la tierra en estos procesos productivos, jóvenes, razón por la cual se habla de forma eficiente y racional, aportando su trabajo, su industria, sus servicios u otros bienes, con el fin de mejorar los sistemas de producción en el campo. Y ya no son sistemas obsoletos de producción, sino que tratando de introducir herramientas modernas, incluso ideas nuevas en relación a estos procesos productivos, satisfacer las necesidades de los campesinos, abrir la posibilidad de que los campesinos por sí mismos, a través de estas empresas, estas organizaciones, a través de su propia organización, pudieran comercializar sus productos, o bien transformar esos productos, o industrializar esos productos, y luego distribuir en forma proporcional a sus aportes. Se habla ya de utilidades, pero de igual manera pérdidas, porque también los campesinos van a aportar capital, que resulte en cada ejercicio contable.
Esa es la empresa campesina asociativa, y de esa cuenta la ley señala y regula que para la constitución se necesita mínimamente de 10 miembros. Por favor, recuerden, porque vamos a ver también las cooperativas se necesita un número mínimo de miembros. De igual manera, cuando se habla de sindicatos también hay un número mínimo de miembros, y aquí es de 10 jóvenes, por favor. El máximo, pues, puede ser hasta 100. Eso no importa, un poquito más de 100, ¿verdad? Como se indica acá, de conformidad, el número máximo lo determinará el Instituto Nacional de Transformación Agraria, de acuerdo con la capacidad potencial del fondo, dependiendo de la calidad de tierra, la capacidad de esa tierra para responder al trabajo de los campesinos. Luego tenemos dentro de los objetivos de ella, vamos a leer estos objetivos, hay varios, aquí están otros, pero vamos a tratar de leer esto. El artículo 8 señala que tendrá como propósito fundamental promover el uso eficiente de la tierra, básicamente. Tratar de aprovechar al máximo posible el rendimiento, digamos, de la tierra, el uso de la tierra. Pero también se introduce la palabra capital, dinero. Se necesita dinero para el trabajo de esa tierra. Y obviamente el trabajo del mismo campesino Gómez, la fuerza de trabajo. Pero el capital, razón por la cual decíamos, jóvenes, acá se introduce dentro del marco de las relaciones capitalistas de producción, no buscando la máxima ganancia, sino que buscando réditos para beneficio no solamente del campesino en sí, sino que también de su familia y de su grupo. De esa cuenta se habla, les decía, de la empresa, capital y trabajo, de promover el mejoramiento económico y social de sus miembros, que no sea beneficiado solo un trabajador, solo un campesino, sino que en la medida de lo posible todos los miembros de esa empresa, fundamentalmente, que salgan de la pobreza, o en su caso de la extrema pobreza, tratando de ayudarse, como se indica acá ya en el otro inciso, jóvenes, creando sentimientos de solidaridad, lazos de solidaridad y de ayuda mutua entre las familias beneficiadas, no solamente en el marco del proceso productivo propiamente, sino que puede ser a través de actividades sociales, por ejemplo, educativas, salud, entre otros aspectos. Pero lo que se busca es eso, que el campesino no salga adelante solo, porque realmente le es difícil salir solo adelante, sino que tiene que ser de manera organizada. Recuerden, acá hablamos, solo quisiera retrotraer esto, por favor. Cuando hablamos de la empresa en general y especialmente de los elementos de la empresa agraria, se habla de la economicidad, se insiste en el proceso productivo. Fundamentalmente, ¿verdad? Se van a reunir con ocasión del proceso productivo, que es uno de los puntos medulares para la conformación de la empresa productiva, no tanto para distraerse ni recrearse, sino que para elaborar productos, bienes materiales que vienen precisamente del campo. Pero por otro lado, de manera organizada, donde vamos a ver dentro de los órganos de una empresa agraria, jóvenes, está la asamblea donde concurren todos los miembros, pero además hay una junta directiva que va a dirigir las acciones de la empresa, y asimismo ya en la realidad vamos a ver a alguien que va a operar como presidente, probablemente como gerente, en el marco de esa organización u organicidad que señala acá el elemento. Pero por otro lado, la profesionalidad. Unos campesinos sí trabajan, pero otros no. Unos campesinos se entregan, pero otros no. No, acá lo que se exige para ser empresario es la profesionalidad. La entrega a ese trabajo, como se indica acá, jóvenes, el empresario, además de ser una actividad económica productiva, con organizaciones de cosas y personas, debe hacerlo con dedicación, con mucha entrega, y luego la adquisición de experiencia, mayor expertise en el proceso productivo, o probablemente en el proceso de comercialización, o también puede ser en el proceso de manejo de las finanzas. Vamos a ver, a eso se refiere acá al indicar dentro de los objetivos de la SECA, jóvenes, acá, básicamente acá.
Luego encontramos propiciar el adiestramiento técnico individual y colectivo. Porque posiblemente los campesinos saben producir la tierra, pero mejor si se les enseña algo más. La capacitación no cae mal. Adiestramiento técnico en el trabajo meramente agrícola tampoco les molesta, jóvenes. Puede ser de suma utilidad, ya sea de manera individual, pero o de manera colectiva para el trabajador campesino. Pero quisiéramos agregar acá, y vamos a ver una experiencia que les he compartido ya, jóvenes, en Classroom. Hemos encontrado un estudio, más como una tesis, sobre una empresa campesina asociativa de Cretaulé. Por favor, el día de hoy, se les partió en Classroom este documento muy valioso sobre la experiencia de una empresa campesina asociativa de Cretaulé, que decía Valle Lirio. Ahí aparece, se describe, se hace un análisis, un estudio del desarrollo, del desenvolvimiento de esta empresa, jóvenes. Y, por ejemplo, en uno de los aspectos de esta empresa hace falta adiestramiento y conocimiento en el tema del manejo de los fondos, en el tema de financiero, contable. Se señala que es una de las debilidades de esta empresa campesina asociativa. Aunado a esto también, que es una realidad del agro del país, jóvenes, este era el caso guatemalteco, muchos de los campesinos apenas saben leer y escribir, en el mejor de los casos. Y algunos únicamente, decíamos el otro día, son monolingües mayas. Entonces se necesita este adiestramiento, ese conocimiento para que tengan la habilidad suficiente y que realmente los campesinos sí la tienen, la desarrollan en el aspecto financiero, contable, para que su empresa sea exitosa, ya sea de forma individual o colectiva. Otro aspecto, por ejemplo, sumamente importante en el marco de una empresa campesina asociativa, en el tema de adiestramiento técnico, por ejemplo, el conocimiento que se tiene que tener en el tema de la comercialización agrícola. Ya que no, vamos a ver, hemos visto también, así un poquito rápido, una de las finalidades que busca la ley de empresas campesinas asociativas es que estas empresas sean acá autosuficientes. Y para ser autosuficiente, jóvenes, se tiene que tener el conocimiento técnico, pero también la habilidad y el expertise en el tema comercial. ¿Cómo colocar los productos en el mercado nacional? ¿Cómo colocar los productos en el mercado extranjero? En términos de precios, en términos de condiciones. Razón por la cual se indica, pues, propiciar ese adiestramiento técnico, no solamente en la producción agrícola en sí, es sumamente importante, sino que también que fuese abarcativo al tema del manejo de los fondos y también el manejo de la contabilidad, pero de igualmente la comercialización de los productos, jóvenes, decía, en forma individual y colectiva, para que en corto plazo sus miembros sean autosuficientes, que no dependan de nadie. Es cierto, es importante la relación, como vamos a ver, aquí interviene el Instituto Nacional de Transformación Agraria, hoy el Fondo de Tierras, pero es importante ese tipo de relación, pero también es sumamente importante que conozcan ellos, que tengan, repito, con esta experiencia, conocimiento, habilidad en el manejo del proceso productivo agrícola, en el manejo de sus finanzas, en el manejo de la contabilidad, en la posibilidad de conseguir crédito agrícola bajo condiciones favorables, y también la colocación de sus productos en el mercado, en el tema de la comercialización. Esta experiencia que refiere este documento que les he compartido, pues hace mención de estos aspectos. Les decía, jóvenes, uno de los aspectos débiles de esta empresa campesina asociativa Valle Lirio, realmente el manejo de las finanzas y la contabilidad, y también en la comercialización.
Uno de los productos importantes que ha trabajado esa empresa campesina asociativa ha sido el plátano, pero ha tenido mucho éxito en la colocación del plátano jóvenes en el mercado nacional, especialmente acá en la ciudad capital, en el SEGMA, en ese gran mercado que tenemos acá en la zona 12, pero también la colocación del plátano de este producto en el extranjero, especialmente en el mercado estadounidense, en el mercado de los Estados Unidos. Razón por la cual se dice acá, jóvenes, sean autosuficientes para manejar las variables económicos sociales que implican su crecimiento y desarrollo. Es absolutamente necesario la preparación de los miembros, porque inclusive no solamente, digamos, miembros productores, también pueden ser directivos de esta empresa, es necesario este tipo de conocimiento. Por otro lado, dotar de sentimiento de responsabilidad individual a sus miembros para con la empresa. Aquí viene uno de los elementos de la empresa agraria campesina, al hablarnos de la profesionalidad, la responsabilidad que se tiene, el compromiso, en otras palabras podríamos decir un poquito sentimental, jóvenes, pero no deja de ser verdad, el amor que se le tenga a la empresa para poder sacarla adelante, esa entrega, ese entusiasmo para favorecerse a sí mismo, pero también sabe que favorece a los demás miembros de la comunidad, de la empresa, pero más allá inclusive favorecen el área donde se desenvuelve, el territorio donde se desenvuelve y también el mercado nacional de manera general. Esos son los objetivos, entre otros, porque aquí tenemos otros, ustedes lo leerán, por favor lean estos objetivos, jóvenes, hay que leer toda la ley, por favor, el decreto ley 6784 que se refiere a la empresa campesina asociativa. Otro aspecto importante acá, vamos a ver, es en relación de conformidad con el artículo 9, la forma en que se crea o se constituye una empresa campesina asociativa. Recordemos, jóvenes, que son beneficiarios del Instituto Nacional de Transformación Agraria. En otras palabras, podemos decir que nacen bajo la sombra, bajo la protección, la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Estas organizaciones económicas, profesionales, tenemos acá precisamente de campesinos, dice, podrá constituirse, ya sea por iniciativa propia de los beneficiarios del proceso de transformación agraria, pero tienen que ser, vean por favor, beneficiarios del proceso de transformación agraria. Ya sea por su propia cuenta, que digan, bueno, señores, miren, fíjense que es necesario que nosotros manejemos, como se indica acá, jóvenes, mejoremos nuestro trabajo, aprovechemos al máximo la tierra que se nos ha otorgado, consigamos dinero, tenemos que tener capital. Por ejemplo, esta empresa campesina asociativa Valle del Indio, jóvenes, ha manejado alrededor de 2 millones de quetzales. Realmente ya manejar 2 millones de quetzales, pues, se necesita, como decíamos, conocimiento técnico, mucha decisión, mucha entrega, también conocer los mercados, esos vaivenes de los mercados, las variables que presenta el mercado nacional e internacional, razón por la cual decíamos, son beneficiarios de eso. Pero también acá el Instituto Nacional de Transformación Agraria, por ejemplo, entregó la tierra en este marco del proceso de transformación agraria, entregó la tierra, pero los campesinos no saben qué hacer, no tienen idea. Pues también puede ser que el Instituto Nacional de Transformación Agraria llame, promueva a los campesinos para que se organicen, para que constituyan una empresa agraria, una empresa campesina asociativa. Volvemos a esto, recordemos, se está tratando de cambiar las condiciones de producción del campo. El trabajo sea en términos de herramientas, en términos de instrumentos más modernos, jóvenes, e incluso yo creo que de igual manera la producción, si el campesino generalmente se ha dedicado a la producción del maíz, que es loable, realmente es loable para tener en el mercado nacional, pero también la posibilidad de que puedan trabajar
otros productos agrícolas. Por eso se habla de ese empresario agrícola, de ese empresario del campo. Luego, ¿de qué manera se constituye legalmente? Aquí estamos hablando de la constitución legal, de la conformación legal. Estamos viendo que una empresa campesina asociativa se puede constituir a través de escritura pública o bien a través de un acto administrativo. Si es en escritura pública, pues tiene que autorizar la escritura de constitución un notario, normalmente un notario particular. Los campesinos tendrán que reunir fondos para sufragar los gastos, los honorarios que incurra precisamente el notario para la constitución de esta empresa campesina asociativa. Pues, probablemente, y casi es seguro, que el mismo notario vaya a hacer las gestiones, los trámites, o como decimos, las vueltas, para que se inscriba la empresa campesina asociativa en el registro del Instituto Nacional de Transformación Agraria, pues bajo, existiendo aún el INTA. Hoy hablamos del Fondo de Tierras que vino a sustituir el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Entonces, esa gestión, ese trámite, lo realizará, repito, es lo más probable, el notario. Entonces, también sus honorarios pues, serán un poquito elevados. Si los campesinos tienen la posibilidad de sufragar esos gastos, pues contratará los servicios de un notario particular o notario. O bien, si los campesinos pues, no tienen esa posibilidad económica, pueden acudir ante el alcalde para que el secretario municipal, con el secretario municipal autoricen esa acta administrativa para la constitución de la empresa campesina asociativa. Y ahora sí, lo más probable es que los mismos campesinos vayan a hacer las gestiones ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria para la inscripción correspondiente. No lo va a hacer el alcalde, menos el secretario municipal, sino que se les entregarán los documentos a los interesados, a los campesinos, para que hagan su gestión de inscripción de la empresa campesina asociativa en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, en la unidad de registro, precisamente de empresas campesinas asociativas. Entonces recordemos, por favor, ya sea por iniciativa propia de los campesinos, constitución, su creación, o bien a través de una incitación por parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria, con la ley. Luego, ya la forma legal puede ser en escritura pública o en acta administrativa ante el alcalde de la Policía Municipal. Los órganos, hablábamos ya, esto ya lo vimos un poquito más rápido, hablamos de los órganos de una empresa campesina asociativa. Encontramos dos órganos importantes, un órgano de dirección y un órgano de gestión. El órgano de dirección, o los órganos, perdón, de dirección están la Asamblea General, perdón, la Asamblea Comunitaria y la Junta Directiva. Sin embargo, vamos a reconocer, acá todavía estamos hablando de cuerpos colegiados, tanto la Asamblea, la Junta Directiva, habrá algún órgano unipersonal que vaya a hacer vaya a ejecutar las decisiones de la Asamblea Comunitaria, al igual que las decisiones de la Junta Directiva, probablemente un gerente o presidente. Y aparece precisamente en ese documento, en el caso de la empresa campesina asociativa, un presidente, por ejemplo, que va a dirigir de manera directa, permanente, a la empresa campesina asociativa, ya que la Asamblea Comunitaria se reúne una vez al mes, de conformidad con los estatutos, una vez cada 2 meses. De igual manera, la Junta Directiva puede tener sus reuniones ordinarias y extraordinarias, pero alguien tiene que estar al frente precisamente de esta entidad. En el caso de esta empresa, pues dentro de su estructura organizativa aparece un presidente, ¿no? Luego tenemos los órganos de gestión. Dentro de los órganos de gestión, recuerden, por favor, que tenemos 2 importantes: la Junta de Vigilancia y los comités de producción propiamente,
de elaboración, de creación, de producción del trabajo meramente creador en el campo. Luego, un comité que se encarga de la comercialización, porque si no se comercializa el producto, ahí se queda y se arruina. Recordemos, el producto agrícola es perecedero o en ese tiempo, a corto plazo. Es necesario tener este comité, el comité de finanzas, el manejo de los fondos, la gestión de fondos, incluso no es. Se necesita un comité de finanzas, la posibilidad de obtener créditos agrícolas con los bancos o posiblemente con algunas cooperativas agrícolas de crédito, es lo más probable, bajo condiciones más favorables. Luego también está el comité de participación social. Acá está la participación de los hijos de los miembros de la empresa campesina asociativa, la posibilidad de que acudan a la escuela, participen en escuela, en actividades sociales, culturales, la misma participación de los miembros de la empresa campesina asociativa en las actividades sociales de esa empresa para ir fortaleciendo los lazos de solidaridad, de ayuda mutua, de amistad, fundamentalmente, y de cooperación. Y también hay un comité de seguridad que controle y vigile las instalaciones precisamente de la empresa campesina asociativa. Entonces, los órganos importantes, repito, son los órganos de dirección y los órganos de gestión. Son importantes. Y la asamblea comunitaria, obviamente, jóvenes, recordemos cualquier asamblea, normalmente hablamos general, pero cualquier asamblea, en este caso comunitaria, es la reunión de todos los miembros de un grupo. En este caso, es la reunión de todos los miembros de una empresa campesina asociativa. Y la asamblea comunitaria tiene la atribución, digamos, las facultades de conocer, de discutir y fundamentalmente discutir, de liderar, pero fundamentalmente, decía Rones, la toma de las decisiones. Es importantísimo, la asamblea va a tomar las decisiones acerca o sobre los proyectos que va a generar en el seno una empresa campesina asociativa. Y la junta directiva que le va a dar direccionalidad, le va a dar seguimiento precisamente a esa decisión adoptada por la asamblea comunitaria, ya sea incluso en el conocimiento, en la creación del reglamento interno, también tienen reglamentos internos. Las empresas campesinas surgen, o se elaboran, se desarrollan a partir de los principios generales que aparecen en la ley 67, en el decreto ley 67-84. Y los órganos de gestión, hemos hablado acá, también tienen un papel importante que cumplir en el marco de las empresas campesinas asociativas. Ahora, si me permiten, volvemos a las... Acá quisiera ver, por favor, acá, si me permiten. Ya terminó la clase. No se escucha, Lick. Supuestamente había salido de la reunión, no sé si ya ingresó de nuevo. Licenciado, disculpe, creo que tiene su micrófono apagado. O tal vez tiene mala señal. Milik.
Ya, jóvenes, sí, por favor, ahí estamos. Disculpen, entonces voy a entrar, le decía, por favor, acá a ver este decreto. Me permiten, por favor, jóvenes, ahí, acá tenemos el decreto, pero ahí estamos, jóvenes. Por favor, para terminar de leer esta ley. Ahora, ¿se aprecia, jóvenes? ¿Se escucha? Muy bien, entramos entonces, a ver, le decía acá, por favor, en relación a las empresas, creo que esto es bien importante, esta parte, jóvenes, por favor, los objetivos, les indicaba, por favor, la Junta de... Esta parte, el artículo 11, si ustedes lo anotan, por favor, jóvenes, el artículo 11 se refiere a cuáles son las aportaciones que reciben precisamente una empresa campesina asociativa de sus miembros. Como indica el artículo 11, podrán constituirse en empresa campesina asociativa todos aquellos campesinos que posean títulos provisionales o definitivos. El INTA otorgaba títulos provisionales que podían pasar 15, 20 años para que llegara el título definitivo. Pero en tanto título provisional aparaba al campesino que estaba precisamente en la tierra adjudicada. Ya cuando llegaba el título definitivo, pues era de certeza jurídica, de mayor seguridad jurídica. Entonces, que amparen adjudicaciones de patrimonios familiares agrarios. Les decía, en el artículo 73, de la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551, se hace referencia al patrimonio familiar agrario. Constituye una empresa agrícola por la cual se adjudica un fondo rústico y otros bienes de producción a una sola persona como titular, por la finalidad de brindar una protección al hogar de dicha persona y un medio de sostenimiento a su familia. También indica poner la producción de la empresa agrícola constituida en patrimonio familiar agrario se orienta hacia el mercado. En la empresa agrícola constituida en patrimonio agrario, el titular y su familia ejecutarán la explotación directa y personal de la misma. A esto se refiere a los patrimonios agrarios, ya sea a título individual, pero también estaban los patrimonios agrarios colectivos o comunitarios, y aparece en el artículo, siempre de la ley del INTA, de transformación agraria, en el artículo 77. Si quieres, tome nota, no obstante, habíamos indicado esto. Dice artículo 77, cuando las condiciones sociales, grados de unidad y régimen de vida de los campesinos así lo aconsejen, y las condiciones del terreno, la región o cualquier otro factor socioeconómico le permita, se podrán establecer patrimonios agrarios, colectivos o comunitarios. El patrimonio agrario colectivo como empresa agrícola de producción, estamos hablando de una empresa campesina asociativa, puede constituirse cuando su titular sea una empresa campesina asociativa. A eso se refiere este artículo 11, jóvenes. O bien se refiere a una cooperativa o asociación de trabajadores del campo. B, cuando los beneficiarios constituyen una colectividad de campesinos que pueden explotar la tierra comunitariamente. Los beneficiarios del patrimonio colectivo comunitario, como se señala acá, o comunitario, deben llenar los requisitos establecidos para ser titular del patrimonio familiar individual. A eso se refiere el artículo 11, es decir, que únicamente pueden constituir una empresa agraria campesina los favorecidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria, a quienes se les adjudicó tierra, a quienes se les dio terreno, ya sea en patrimonio familiar agrario, el campesino, su esposa y los hijos. El hijo o los hijos. En consecuencia, recordemos, al constituirse el patrimonio familiar agrario, el papá normalmente, el varón y el hombre, no pueden enajenar ese patrimonio.
no puede, está la limitación legal para no dejar en la calle la familia. Pero también está el comunitario o colectivo, donde vamos a tener 25 familias, 50 familias, hasta 100 familias en una unidad agraria, en ese terreno, en esa tierra. Y normalmente, bueno, estas tierras, digamos, más o menos su extensión era de 15 caballerías de terreno hasta 30 caballerías de terreno. En esas 30 de caballería de terreno encontramos, repito, 50 hasta 100 familias trabajando de manera comunitaria. Pero al no tener fondos capital, desafortunadamente no podía salir adelante. Más que en su caso, ya desanimados los campesinos, a veces se iban a otro lugar a buscar nuevas tierras. Entonces, a eso se refiere esto, por favor, el artículo 11. Importante, creo. Recuerden, únicamente se refiere a los beneficiarios de proceso de transformación agraria. En el artículo 13, se busca fundamentalmente, se habla de la consolidación, ser un poquito más estable, más consolidado, más fuerte, más segura, digamos, de empresa, pero fundamentalmente se busca su autogestión. Acá hemos visto dentro de los objetivos la autosugestión, acá sería la autogestión, acá viene la palabra sugestión, pero realmente se refiere a la autogestión. Hay un error acá en la ley. Es probablemente ya cuando se redactó, se transcribió esta ley, pero es autogestión. Lo que se busca es que sean, en otras palabras, podríamos ser independientes, que no dependan ni del Instituto Nacional de Transformación Agraria, que no dependan de otras instituciones, hoy día, por ejemplo, el Fondo de Tierra, sino que en la medida que vayan ganando esa experiencia en materia financiera, en la materia de manejar sus fondos, en materia de la producción agrícola, comercialización, pues que se autogestionen, que se valgan, en otras palabras, por sí mismas. Es sumamente importante para no estar dependiendo siempre de cualquier otra persona. Acá se indica en qué casos se da, los patrimonio. Recuerden, esto de la autogestión es sumamente importante. Acá aparece en régimen económico, refiriéndose ya a los estatutos a partir precisamente de esta ley, se elaboran los estatutos de la empresa campesina asociativa. Y tiene que ver mucho el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Acá, como dice Juan, el reforma de los estatutos, dicha reforma debe estar aprobada por el Consejo Nacional de Transformación Agraria. Siempre pasa por el Consejo Nacional de Transformación Agraria. Luego, los sujetos de las empresas campesinas, de los miembros de las empresas, aquí encontramos las calidades que se requieren, quienes no pueden integrar, por ejemplo, con las empresas campesinas asociativas, a los que no se encuentren en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, pudiera ser, por ejemplo, los menores de edad, no pueden formar parte de las empresas campesinas asociativas, tienen que ser mayores de edad. O bien aquellas personas, aquellos campesinos que normalmente no ocurre, porque acá pues se requiere de gastos, pero por ejemplo los declarados en estados de interdicción, o porque toman demasiado, son bebedores consuetudinarios, o porque son taxicómanos, se drogan. No es el caso, por ejemplo, acá sino que básicamente creo que aquí se refiere, digamos, a los menores de edad. Y luego aquellos que han sido expulsados de una empresa asociativa. Quiere decir que su conducta y su comportamiento no encuadra dentro de los principios y los valores de solidaridad, de ayuda mutua, han de ser personas muy conflictivas, esta es la razón por la cual se limita ya su ingreso a este tipo de organización. También importante, vienen entre otras prohibiciones acá, la pérdida de la calidad, sustitución de miembros. Creo que acá casi terminamos en cuanto a esto. Obviamente les recomiendo, por favor, leer toda la ley. Pero vamos a ver que las empresas campesinas asociativas también se pueden unir, por decir así, se pueden ligar con otras empresas asociativas para que sean un poquito más fuertes
y pueden formar federaciones, probablemente se ayuden más. Mayor fuerza, mayor conocimiento, mayor experiencia, mayor intercambio productivo, comercialización. Se pueden integrar federaciones, empresas campesinas asociativas. Se podrán crear federaciones, como indica Camón, empresas campesinas asociativas, que puedan dedicarse a lo siguiente. Ahí tenemos en la ley, se necesita asesoría. Entonces, recordemos, se puede integrar federaciones. ¿Cuántas empresas campesinas asociativas se requiere para la conformación de una empresa? Perdón, para la conformación de una federación de empresas campesinas, está en el artículo 38. Número mínimo para integrar federaciones. Para integrar una federación de empresas campesinas asociativas se requiere un mínimo de 5 empresas de esa naturaleza que se dediquen a similares actividades de producción. En tanto que para la conformación de una empresa campesina asociativa, veíamos jóvenes que se necesitan de 10 miembros. Pero para la conformación o la integración de una federación se necesita de 5 empresas. Vamos a hacer esa diferencia. 10 y aquí 5 empresas de la misma naturaleza. Asimismo, las federaciones pueden conformar o integrar confederación. Y señala, jóvenes, el artículo 40. Integración de la confederación. La confederación estará integrada por federaciones de empresas campesinas asociativas y tendrá carácter de representativa del movimiento de dichas empresas a nivel nacional. Más o menos, como vamos a ver más adelante, eso sucede también con las cooperativas. Tenemos federaciones de cooperativas y tenemos confederación de cooperativas. Y lo mismo sucede acá con las empresas campesinas asociativas. Básicamente eso sería, jóvenes, en relación al registro. Hablamos ya del registro a cargo de un abogado y un notario en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, hoy en el Fondo de Tierras, que vino a sustituir precisamente al Instituto Nacional de Transformación Agraria. Así tenemos estos jóvenes en relación a las empresas asociativas. Solo quisiera indicarles, por ejemplo, la experiencia, el documento que les acompañé, es una tesis de la licenciada de Lima, de la Universidad de San Carlos, en el marco de su maestría. Hizo un estudio sobre la empresa campesina asociativa Valledillo de Retaulén. Y ese documento recoge información muy valiosa en cuanto a las vicisitudes por las cuales pasan, yo creo que de manera general, las empresas campesinas asociativas, muy particularmente en el caso de esta empresa, especialmente en el tema del manejo de los fondos. Lamentablemente, en el manejo de los fondos, jóvenes, acá vamos a ver, hay mucha debilidad. Y no porque sean corruptos, valga la aclaración, no porque los campesinos, por favor, sean corruptos, sino sencillamente la falta de conocimiento. Pues indicábamos la falta de conocimiento, también el analfabetismo, desafortunadamente, que campea, que existe en el campo fuertemente. Luego también a veces el mundo maya, que hay que pues, preparar a las personas para que veíamos, una vez teniendo ese conocimiento técnico, y como se describe en este documento, se logran grandes cosas. Esta empresa, jóvenes, campesina asociativa, se ha dedicado a la producción del plátano. Y ese producto agrícola, a través del Comité de Comercialización, se ha logrado colocar en el mercado nacional, especialmente en el SEMA de aquí, les decía, de la zona 12 de Guatemala, pero también se ha colocado en el mercado de los Estados Unidos. Y ahí es donde hay una clasificación del producto de primera y de segunda. El producto de primera se va al mercado externo, el mercado internacional o extranjero es mucho más exigente que el mercado nacional.
y luego el producto de primera que no se logra colocar fuera de Guatemala, pues se lleva acá al SEIMA o a los mercados de la ciudad capital e incluso al interior de la República. Se habla de Quetzaltenango, se habla de Huehuetenango, de Zacapa, de otros lugares, de otros mercados. Y es una empresa campesina que ha manejado alrededor de 2 millones de quetzales en ese informe que se tiene, incluso ha recibido apoyo por parte del gobierno, mínimamente, pero especialmente de la Comunidad Económica Europea. Es más, también puede ser sujeto de crédito ante las entidades bancarias nacionales, pero prefieren buscar las cooperativas agrícolas de crédito porque las condiciones son mucho más favorables. Entonces, esos son los aspectos que tenemos. Por favor, leamos ese documento. Y algo que les quería compartir, tenemos un poquito de tiempo todavía, jóvenes, por favor, si me permiten, porque estoy acá. Les quería compartir esta parte. Acá tenemos el documento, jóvenes, principalmente en esta parte. Por favor, disculpen. Les voy a compartir brevemente, dado que pues el tiempo se nos está yendo, y hoy a las 8:30, les decía, pues tenemos el examen extraordinario para aquellos compañeros que no se pudieron examinar. Vinimos acá a la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Economía, Escuela de Estudios de Posgrado, Maestría en Administración Financiera, evaluación del modelo de organización y de sostenibilidad financiera de la empresa campesina asociativa Valle Lirio. Sobre todo se insistió en el tema del estudio financiero de la licenciada Margarita Calderón Lima de Garrido, repito, está en Classroom, sería bueno que lo viera. Especialmente interesa esta parte, jóvenes, por favor, me permiten un minuto. Vamos a ver que la experiencia de estas empresas campesinas asociativas, pues se da en América Latina, en varios lugares, Argentina, Cuba, Chile, Uruguay, Venezuela, pero también fuera de nuestro continente, en Europa, y creo que está acá en el marco, me permite el metodológico, me permite un momentito, por favor, jóvenes, acá. Creo que llegamos a el vídeo, estructura, ahí está la estructura organizativa, la planificación financiera. Acá tenemos en el marco teórico. Vean, jóvenes, por favor. Origen de la empresa campesina asociativa, de conformidad con la licenciada de Lima, nos hace referencia de que pues, ha habido una experiencia, no nada más, digamos, en nuestros lugares, aun cuando acá se aporta poco realmente de la experiencia que han tenido las, llamémoslo así, los pueblos indígenas jóvenes en relación a la tenencia comunal de la tierra, en cuanto al trabajo cooperativo, en cuanto al trabajo solidario y de ayuda mutua que también se da en Guatemala y que se recoge precisamente como marco de referencia para la formulación del decreto ley 6784. En el caso de Guatemala ha habido experiencia, por ejemplo, se menciona acá la experiencia de Totonecapán, en la más de la perspectiva de conservación, pues, de conservacionista, digamos, forestal. Se trabaja en forma cooperativa en los famosos lugares de Totonecapán donde hay precisamente producción forestal, el cuidado de los árboles, del bosque, en estas unidades de producción jóvenes. Y también se recoge la experiencia de Palín, por ejemplo, escucha la de la comunidad indígena de Palín en las tierras comunales que tienen más o menos como de 80 caballerías de terreno, donde hay una producción cooperativa, especialmente del café. Y esa producción cooperativa organizada, digamos, como asociación indígena, ha logrado colocar el café
no solamente en el mercado nacional, pero especialmente en Holanda, en Suecia y Noruega. Lo único que el mercado de esos países sobre los juegos, el cliente no quiere nada de producto químico para la producción del café, y ha tenido beneficios para los productores. Y acá señala la autora el caso de la cooperación en España, digamos en el caso de Europa. Los trabajadores del campo, de manera siempre, normalmente con acá se habla de manera comunitaria, trabajan y logran mejores beneficios que trabajando solo. De igual manera en Italia, donde ahí se habla como consorcio. Recuerdo en Italia ha avanzado bastante en este tipo de empresas, la razón por la cual incluso, recordemos cuando hablamos de la naturaleza del derecho en Italia, es de naturaleza privada. Viene el caso de México, también con en terreno de uso común, los famosos ejidos. Después de la revolución mexicana se llevó a cabo más o menos en 1917, 18 años, y luego la conformación de los ejidos se elevó a nivel constitucional, el aprovechamiento de la tierra. Los campesinos empezaron a trabajar en esas granjas cooperativas, en esos terrenos comunales para ayudarse. Se menciona el caso de Israel en el trabajo, a través de la organización denominada kibbutz. Kibbutzim es de manera plural, kibbutz en forma singular, pero son granjas cooperativas que a Israel le ha surtido efecto muy positivo, jóvenes. Son propiedades que no están en forma privada, sino que se trabaja de manera colectiva. Los famosos kibbutz de Israel, como se indica acá, son una comunidad de 50 hasta 1000 miembros, en las que no existe propiedad privada y el trabajo se organiza colectivamente. Esto funciona como granjas cooperativas. El caso de Israel, el kibbutz, lo menciona la autora, España igual, Italia, creo que acá se recoge bastante de Israel, igual el caso de China. Como se indica acá en China, a pesar de que solo el 11% de la superficie total es cultivable, imagínense, bueno, en tanto que nuestro país es mayor, la agricultura sigue siendo el sector económico más importante. Funciona bajo el sistema de comunas populares. Es decir, en varias partes del mundo, en varios países, por lo menos los que se mencionan acá, en América Latina, jóvenes, hay una experiencia de ese trabajo comunitario, en el entendido de que los campesinos no pueden salir adelante individualmente. Obviamente hay excepciones, pero se recomienda por parte de los especialistas de que se organicen, como tenemos en el caso de las empresas campesinas asociativas, o en su caso las cooperativas. Hay distintas formas de organización comunitaria de estos lugares. De razón por la cual, en el caso precisamente, en el caso de nuestro país, tenemos las empresas campesinas asociativas, y existen, además, jóvenes, no están en el texto de esta ley, pero también están están, jóvenes, en la ley de empresas campesinas asociativas, también las comunidades, las empresas, las comunidades agrarias o las comunidades indígenas. Es otra forma de emprendimiento para poder salir adelante. Es decir, que los especialistas en la materia, tanto y las ciencias especializadas en esta materia, la economía agrícola, la sociología agrícola, luego viene el derecho agrario, jóvenes, no tanto el derecho ambiental, pero más el derecho agrario desde el punto de vista de la producción, sugieren que en el caso pues exista este tipo de organización, con la finalidad, si me permite por favor, con la finalidad de que los campesinos pudieran salir precisamente de esa pobreza, de esa situación que existe en el campo. ¿Cómo superar
Individualmente no se puede, pues ¿por qué no se busca la posibilidad de que se haga en forma colectiva? Entonces, este es el tema de las empresas agrícolas campesinas. Hoy día, pues están bajo la supervisión, bajo el apoyo del Fondo de Tierras. Algunas no les va bien, es el caso precisamente de una comunidad que se constituye en Recauleu, de pobladores de Cajolá, de Saltenango, se trasladaron a la costa, obtuvieron una finca, sin embargo, jóvenes, pues no es un regalo, no se les regala, sino que sencillamente se les otorga las tierras y un préstamo para que puedan pagar ese dinero. Pero desafortunadamente, por ejemplo, no han podido pagar la finca. Y ahí vino una solicitud de condonación de deuda. Dado, repito, necesitan ese tipo de capacitación, como de adiestramiento. Ahora, eso en el marco de las empresas campesinas asociativas y como sujeto del derecho agrario. Y otro ahora aparece en nuestra escena, jóvenes, como sujeto del derecho agrario, las cooperativas, que es otra forma de organización o de asociación, de vinculación de trabajadores del campo para poder salir adelante en materia agrícola, en materia agraria. Así que vamos a ver, solo hago la mención ahora, no vamos a hablar de cooperativas, pero vamos a ver, jóvenes, por favor, ya como sujeto también del derecho agrario, las cooperativas, cuyos actos o cuyas omisiones pueden trascender al mundo de lo jurídico, al mundo de las normas jurídicas agrarias. Y así tenemos el decreto legislativo número 82-79 y el reglamento, pero vamos a ver la ley específicamente, jóvenes, en relación a las cooperativas. Se señala que existía pues un decreto, el decreto 643, ley de cooperativas, fue emitido hace 28 años, se señala, hablamos del 78, 28 años atrás, de acuerdo a las necesidades de esa época, teniéndose a la fecha de experiencia necesaria en el desarrollo de actividades de las organizaciones cooperativas, procede una regulación que se adapte a la dinámica de su crecimiento y a su proyección en el campo social y económico, que por mandato constitucional es obligación fundamental del Estado fomentar, proteger la creación y el funcionamiento de las cooperativas. Es urgente dictar las normas que aseguren un desenvolvimiento ordenado y armónico del movimiento cooperativista y que garantice a las asociaciones y a terceros su participación en las mismas a través de la vigilancia, fiscalización y vigilancia por parte del Estado. Termino con esto, jóvenes, por favor, porque ya después habla de la creación de una institución. O sea, bueno, dice que se hace necesaria la creación de un organismo especializado que centralice, oriente, fiscalice y coordine las asociaciones cooperativas, que asuma la responsabilidad de autorización y registro de dichas organizaciones consideradas de utilidad nacional. Y a través de esta ley se va a crear el Instituto Nacional de Cooperativas. Pero más quería insistir en esto, jóvenes, cuando ubicamos al derecho agrario, recordarán ustedes, en la rama pública del derecho, traía como consecuencia que el Estado, en su calidad de ente soberano y sobre el territorio, tiene la facultad de vigilar, de controlar, supervisar e incluso hasta intervenir en los procesos agrarios, pero en los procesos económicos sociales que se gestan en el campo, a efecto de apoyar, a efecto de impulsar ese desarrollo del campo. A eso se refiere esto, jóvenes, y aquí hablamos del derecho agrario. Y razón por la cual estudiamos en este curso y especialmente en esta unidad de nuestro programa, en este módulo, las cooperativas, porque de otra manera, vamos a ver, acá se declara, aquí sobre todo jóvenes, acá se declara de interés nacional la promoción de las organizaciones cooperativas. El Estado impulsará una política de apoyo a las cooperativas y establecerá un régimen de fiscalización y control adecuado. Las entidades descentralizadas, incluyendo las descentralizadas cuyas actividades tengan relación con el movimiento cooperativo, coordinarán sus iniciativas a dicha política. Porque lamentablemente, jóvenes, a veces las cooperativas son utilizadas digamos, como una plataforma de la política partidista. Entonces, para ir controlando eso, pues se emite esta ley, como se indica en el
casi 28 años después, en 1978 surge esta ley para la regulación de estos sujetos del derecho agrario, especialmente las cooperativas de carácter agrícola, como vamos a ver en esa oportunidad. Dejamos estos PK jóvenes, dado que se nos fue el tiempo, y hoy pues a las 8:30 tenemos nuestro examen. Así que les agradezco mucho, nos estamos viendo el lunes. Por favor, lean el documento, los documentos que les mandé. Por favor, son importantes. 2 ahora, el día de hoy. Les decía sobre este documento, una tesis que estudia las empresas agrarias, una empresa agraria de Recaulé, y luego el documento de Ricardo Celedón sobre el origen del derecho agrario moderno. Creo que después de las cooperativas vamos a entrar a ver precisamente el origen del derecho agrario moderno. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo feliz descanso, feliz fin de semana, y nos estamos viendo el día lunes. Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Ley. Feliz noche.